Bueno, este será un video un poco más informal de lo normal. Trataré de hacer los videos así, supongo que son más naturales. Como que para la persona que ve el video, siente como que soy una persona y no tanto como un robot. Pero bueno, este video es un video que yo al principio, sé que vieron un video que subí ahí acerca del primer pick del draft, o sea, del Cooper Flag. Y básicamente lo que pensé fue, en vez de hacer un video de cada jugador, iba a hacer, empezar un análisis de todos los jugadores. Aquí yo tengo, que estoy en la página de ESPN y básicamente tengo la primera ronda, la segunda ronda y están todos los picks de ambas rondas. Lo que trataré de hacer es, no sé si haga un solo video hablando de las primeras, o sea, hablando de solo de la primera ronda y luego otro video hablando de la segunda ronda o hacer simplemente un solo video de todo. Pero todo va a depender de qué tan largo queda. Si no haré primera, segunda parte, pero eso es lo de menos. Y bueno, aquí estamos y básicamente tenemos aquí el primer pick que fue Cooper Flag. Básicamente no voy a hablar tanto de él, ya que, o sea, ya hice el video. Aunque no es que no vaya a hablar tanto de él, sino que haré o sea, una opinión resumida de todos los picks, ya que, o sea, son muchos. Y bueno, aquí tenemos, vamos a ver qué dice ESPN acerca de él. A ver si estamos de acuerdo con todo lo que hay aquí escrito. Y five is the best player in college basketball. Bueno, básicamente aquí habla mucho de su competitividad, que fue un mundo que nosotros, o sea, que yo hablé bastante en el video que hice acerca del Cooper Flag. Y es que sí, es muy competitivo. También habla acerca de o sea, su debilidad con el tiro, con su creación de tiro, que es algo que yo estoy de acuerdo con eso, que es algo que él debe mejorar, pero tampoco creo que sea tan necesario. O sea, yo sé ese tipo de jugador. Él no necesita ser Kevin Durant. Él es un jugador más parecido a un LeBron James, que puede impactar ambas partes de la cancha, pero no necesariamente tiene que ser un creador de tiro excelente, con que él pueda meter el tiro parado, está bien. Y, o sea, en el baloncesto colegial vimos que él pudo mejorarlo a lo largo de que fue transcurriendo la temporada. De este sí no hemos hablado y es un prospecto bastante interesante, ya que es un jugador que, a pesar de que en lo personal no considero que su posición natural es la de uno, de guard, like, o sea, playmaker, creador de juegos, sino que es un jugador más que a pesar de ser, o sea, dar lo opuesto de esa posición, fue un jugador que se destacó más por anotar y, o sea, lo demostró. Bueno, básicamente es que es un jugador que, o sea, que se alimenta bastante de las faltas que saca, creando su tiro y es muy bueno atacando y que tiene que mejorar el pull-up shot. Bueno, es algo que normalmente los jugadores son un tipo de cosas que no se toman tanto en cuenta cuando un jugador es nuevo. Y básicamente eso, o sea, es un jugador que tiene una alta proyección, principalmente en el ámbito defensivo, ya que es el punto que él no depuró tanto, se parece que no se demostró tanto que él fuese tan buen defensa, pero es un jugador que tiene físico para hacerlo a futuro. Aunque no sabemos si incluso en esta primera temporada podemos ver destellos, ya que está en un equipo como lo son los Spurs, y que es un equipo que se ha destacado por desarrollar los talentos. En su tiempo vimos a DeJounte Murray y entre otros jugadores. Bueno, seguimos. Por aquí tenemos a VJ Epstein, otro jugador de que se ha hablado mucho, y principalmente ya después que él debutó, porque realmente su temporada en Baylor no fue tan buena. El tiro de tres no le cayó tanto, o sea, él no fue tan efectivo desde la línea de 3 puntos. Lo que ahora aquí básicamente es eso, o sea, que él es un jugador que, o sea, que él realmente no fue capaz de crear su tiro, o sea, en Baylor no fue capaz de ser un anotador
tan efectivo. Y bueno, o sea, lo más importante lo tiene, principalmente las herramientas defensivas, ya que es un jugador que a nivel defensivo es muy bueno, excelente. Y que tiene la competitividad. También, o sea, vi que después de haber debutado de la Summer League, que anotó 28 puntos, con 10 rebotes y 2 robos, creo que fue. Muchas personas han hablado acerca de su estatus, de que podría llegar a ser superestrella. O sea, básicamente cualquiera de esos jugadores podría llegar a ser los jugadores de primera ronda, pero hay muchos factores que influyen. Pero en lo personal, considero que al menos en esa temporada de novato, él va a ser bueno. Aunque todo va a depender, porque depende la idea que tú tengas de qué es lo que es una temporada buena para un novato. Porque en lo personal, con que él promedie 14 puntos con buenos porcentajes y que esté del lado defensivo, para mí eso es más que suficiente. Con Karen Knipo. Knipo fue ese fue un jugador que fue compañero de Cooper Flag, del número 1. Realmente es un excelente anotador y le encanta competir. O sea, excelente tirador. Crea ambos juegos, también puede pasar el balón. El único problema considero que de cara a los equipos es que se pensaba que él era más alto. O sea, cuando él entró, decían que él tenía 6'7". Pero independientemente de eso, él puede. Cada de sus debilidades aquí, ellos mencionan como que, o sea, hay dudas en cómo él pueda trasladar su manera de debutar a la NBA. O sea, es entendible, porque es un jugador que en el colegial usaba mucho su cuerpo a la hora de anotar, de atacar el aro y crear su propio tiro. Ese es un jugador que ya en lo personal, o sea, que estaría en el estatus de jugador ya, jugador de rol. Y que para mí su techo es ser un muy buen jugador de rol dentro de la NBA. Se entiende que Charlotte lo haya seleccionado, ya que en la posición de base hasta este punto había jugadores disponibles más buenos, pero ellos tienen a Lamelo y tienen a Miller de 3 también, o sea, se entiende. Bueno, seguimos con Ace Bailey, el jugador de la polémica con Utah Jazz, que no se sabe si quiere jugar o no. Totalmente de acuerdo. Aquí hablan de que él es un jugador que puede crear su tiro, o sea, es un excelente creador de tiro, encuentra formas de anotar y es un jugador que a nivel físico tiene atleticismo a pesar de las libras que le falta. Pero, o sea, en sus debilidades, que incluso es algo que yo le voy a mencionar, y es que es un jugador que en su temporada de colegial era un jugador que tenía un dribbling, pero no creaba separación, lo cual lo llevaba a tomar tiros súper marcados. Eso afectó bastante su eficiencia. También que él, o sea, inicialmente tomaba tiros un poco forzados, o sea, tiros que realmente son de muy bajo porcentaje. Él, para lo difícil que tomó los tiros, en lo personal considero que él anotó bastante bien, pero pudo haber sido mejor. Y en la NBA la eficiencia es algo que es muy importante, principalmente para un jugador de su estilo, que es un jugador ya más pensado a futuro, que tiene que mejorar muchas cosas de su juego, el área defensiva y si él no mejora esa parte de su juego, o sea, de tomar tiros menos difíciles, de convertirse en un jugador excelente, defensivo, va a ser muy difícil que él pueda llegar a ser lo que se espera de él, que realmente es un jugador que lo comparan con Kevin Durant, tanto más por el estilo de juego, porque a ese nivel ya Kevin Durant era muchísimo mejor. Trey Johnson es una copia de Ace Bailey, pero más pequeña y quizás con alguna que otra habilidad más en cuanto a trivia. Aquí es lo que se habla de, obviamente, de su capacidad de creación de tiro. Es un jugador que crea bastante el tiro. Y algo que yo vi en los juegos que lo vi jugando es que es un jugador que necesita demasiado del balón. Y es algo que ya en la NBA es un problema, ya que
Normalmente, quizás por el equipo en el que él está jugando, Washington Wizards, quizás se le permita el jugar de esa manera. Pero a la hora de ser un jugador que impacta el juego gana, es un problema. Y normalmente a los equipos no les gusta ese tipo de jugador. Puede ser que a lo largo de su carrera, si él sigue con ese estilo de juego, que se convierta el jugador tipo sexto hombre, que lo entren a que solo anote el balón. También o sea, la parte defensiva es algo que él debe mejorar. Dentro de sus debilidades, ESPN destaca su capacidad de muchas veces no, o sea, quizás él no lo piensa, pero se ve como que él solamente juega para anotar. O sea, entonces eso es un problema. Cuando solo tú juegas para cierta estadística del juego y no para que eso contribuya a las victorias del equipo. Jeremy Fierce. Bueno, ese es uno de mis jugadores favoritos de ese draft. Y a pesar de serlo, me sorprendí que cayera tan bajo. Que, o sea, que lo hayan seleccionado tan pronto. Pensé que pudieron, que iba a caer 15 o algo así, pero qué bueno que lo seleccionaron tan temprano. Bueno, el plan de él es que destacan su capacidad de manejo de balón, o sea, lo joven que él fue, o sea, él entró con 17 años y fue uno de los jugadores que al principio de la temporada de baloncesto colegial no se tenían de todos los tops, pero a lo largo de la temporada, incluso como él jugó en el March Madness, en lo poco que jugó, o sea, jugó excelente. Un jugador que puede pasar el balón. Con playmaker es excelente y es un jugador que encuentra maneras de cómo anotar el balón. Me encanta la manera en cómo él ataca el aro y involucra a sus compañeros, a pesar de ser un jugador que se enfocaba más en anotar, bro. Que no tuvo tan buen impacto del vicio y es de entender por el tamaño que él tiene y el uso que él le dieron a nivel ofensivo en su equipo. Cual es una excusa, pero si él quiere impactar de mejor manera en la NBA, o sea, tiene que mejorar esa parte defensiva. Aunque él llegó a robarse muchos balones a lo largo de la temporada debido a su inteligencia. Este es otro de mis prospectos favoritos. Igor Demi. Bueno, lo consideran como el mejor pasador de ese draft, lo cual totalmente de acuerdo. Un jugador de 6'8", es lo que más llama la atención. Jugador tan alto, jugando de base. Él tuvo problemas con las pérdidas en su conferencia, pero o sea, yo siempre digo que ese tipo de jugadores, normalmente tipo así como él, son jugadores que tienen margen de mejora, tanto por su edad, porque llegan al NBA y no siempre se logran adaptar, pero cuando se adaptan, algo increíble de ver. También el tiro de tres y también lo impredecible que puede ser a veces su juego, ya que es un excelente pasador, pero a veces su toma de decisiones a la hora de pasar hace que termine perdiendo muchos balones. Serie tipo de jugador un poco extraño, ya que en el colegial jugó de forward, pero es un jugador que es undersized, es súper cortito, tiene solo 6'7" de estatura, pero tiene capacidades de playmaker, pero entonces no dice este valor. Es un jugador que es un poco complicado de predecir y realmente no entiendo la selección de parte de Toronto Raptors. No sé si vieron algo más en él y quisieran desarrollar su talento, tipo Scottie Barnes. Aquí tenemos otro compañero de Cooper Flag, excelente centro. Este jugador le dio muy buenos minutos al equipo de Duke. A pesar de su juventud, a nivel defensivo fue un jugador que impactó. Y normalmente este tipo de jugadores son buenos defensivamente en muchas ocasiones por su capacidad atlética. Pero él combina la capacidad atlética con la inteligencia ahora de defender. No es un jugador que dé faltas, se podría decir, innecesarias a la hora de defender. Y así estaré subiendo videos, probablemente mañana o quizás pasado, pero trataré de subirlo lo más rápido posible para poder tener la cobertura de todo el draft. Ya más adelante haremos videos acerca de individuales de ciertos jugadores que habría que hablar un poco más de ellos, tales como los que pueden ser robos del draft
prospectos más interesantes que otros y así sucesivamente.